Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente Hugo Juárez con este nuevo episodio del podcast. Oigan, miren, si ustedes quieren ayudar, porque me han preguntado, oye Hugo, ¿cómo podemos ayudar? Fíjense, pueden ser de dos formas, ¿no? No aceptamos donaciones porque somos una clínica privada, pero si quieren apoyar, ayúdenos suscribiéndose al canal, tanto a YouTube como a Spotify. Y entonces la idea es monetizar y con esa monetización poder atender a más niños de escasos recursos. Ya tenemos en la clínica algunos niños de escasos recursos los que no se les cobra ni un peso de la terapia. Muchas gracias y recuerda suscribirte. Saludos. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez gusto en saludarlos. Es para mí un placer. Nos ha ido muy bien en los dos episodios anteriores que hemos tenido de Autismo con Huevos. Y pues bueno, ahora tenemos un tema mega importante, súper interesante, que vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico es un momento bien complicado para nuestros papás que tenemos niños dentro del espectro. A mí me encanta decir eso de que tenemos niños dentro del espectro, ¿no? Porque ya ven que luego entramos en los temas de que no, que el autismo, que no me digas autista. Entonces yo siempre digo dentro del espectro, ¿no? Inclusive cuando me refiero a mi hijo, digo, mi hijo Leo está dentro del espectro, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema del diagnóstico es súper importante porque tenemos una situación compleja cuando nos lo dicen, cuando nos enteramos, cuando nos dan esa noticia. Es un knockout técnico, ¿eh? O sea, de verdad, nadie te dice qué puede suceder. Vienen un montón de preguntas, un montón de introspección. Tuvo la culpa la mamá, tuvo la culpa el papá, tuvo la culpa el medio ambiente, las vacunas, etcétera. Bueno, un montón de cosas pasan por tu cabeza. Te metes a Google y como siempre les digo, en Google todo da cáncer. Entonces, pues ya no sabes ni para dónde y pues es terrible este golpe, ¿no? Entonces, para esto, pues tenemos una gran invitada el día de hoy. Tenemos a esta Julieta. Julieta nos ayuda aquí en la clínica a realizar las pruebas diagnósticas para llegar al diagnóstico de autismo. Es un tema bien complicado, Julieta. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación de Autismo con Huevos, porque pues esto ya sabes, se lleva con muchos huevos. Y también una parte bien importante de todo esto es mencionar que Julieta, además de realizar el diagnóstico, pues también es mamá de una niña que se encuentra dentro del espectro. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Julieta. ¿Te puedes presentar, por favor? Claro que sí, Hugo. Es un gusto estar aquí contigo, Hugo, y muchas gracias por la invitación. Me presento, soy Julieta Rodríguez, soy licenciada en psicología y mamá de una niña que se encuentra dentro del espectro de 7 años. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. A ver, Julieta, vamos a comenzar esto, ¿eh? Así que relajada, relajada, ¿eh? Estamos entre amigos. Ahí te va. Una de las preguntas bien importantes es, pues tú das diagnóstico, ¿no? O sea, vienen las familias, nos buscan para realizar el diagnóstico, pues tú nos ayudas a llegar a estos diagnósticos. Y aquí una pregunta importante es, tú como mamá, ¿cómo fue el momento cuando recibiste el diagnóstico de Sofía? Pues fue un shock total, ¿no? O sea, fue un momento muy fuerte y me impactó, ¿no? Pero como psicóloga traté de, todo está bien, yo puedo, pero por dentro sentía que me estaba carcomiendo, devastada, ¿no? O sea, porque no Sí. sabía. Tardé un año en... El duelo. El duelo me tardó un año. Justamente fue un 2 de abril, donde toda la familia... 2 de abril, aparte, Ajá, o sea, del Día Internacional de Concientización del Autismo. Sí, y toda la familia mandando corazones. Y casualmente, ¿sabes? No pude ir a la caminata porque Sofía estaba enferma. Y todos mandándome fotos. Ay, Claro. ¿Cuántos años tenía Sofía? Fue como 3, 4 años aproximadamente. ¿Cuántos tiene actualmente? No, ajá, ahorita tiene 7. No, fue como a los 3 años aproximadamente. Y ya a los 4 fue cuando o sea, salí devastada, sentía que por dentro me consumía, ¿no? Y la verdad, algo que yo actualmente Claro. lo hubiera vivido, o sea, sí lo hubiera aceptado y lo hubiera llorado como de verdad. Oye, en este tema del diagnóstico, pues el círculo familiar es importante, ¿no? El apoyo familiar. Entonces, cuando te dan el diagnóstico, ¿tú con quién ibas? Yo iba, bueno, a todas las pruebas iban con mis papás, pues soy mamá soltera, ya ves que te he comentado, y sí fue como un shock en el momento, ¿no? O sea, de que nos dijeran todo eso, otra vez me puso la piel bien chinita. No pasa nada. Y pues sí me dolió mucho, Hugo, porque es algo que te impacta mucho. Tengo una gran red de apoyo, mis papás me apoyan muchísimo, lo tengo. No tengo pareja, pero realmente, no, ok. Esa red de apoyo es increíble. Ajá, mis papás han sido todo, mi papá estaba en total negación, o sea, obviamente, ahora sé que es un duelo doble para ellos, ¿no?
mi papá sí estaba en negación, mi hermana igual, mi mamá y yo así, muchas gracias. Sí. Mi mamá y yo, pues, dijimos, tengo una sobrina y dijimos, entre antes, mejor, ¿no? Claro. En ese momento y las noches, como a papá te ha tocado, o sea, Sí. sobrepiensas, Sí. te consume esto, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, no? A partir de ahí empieza cuando dije, quiero estudiar y enfocarme en todo esto, empieza ahí mi formación, ¿no? Claro. Pero sí me dolía muchísimo, como te comento, el 2 de abril fue cuando ya que un año después me devasté totalmente, lloré sin parar, no pude ir a la caminata, pero sentía horrible, ¿no? Esto duele mucho como papá, decir, Claro. Sí, pues sí. y yo entiendo a todos los papás que sobrepiensan, que qué va a pasar, y van Que aquí, van buscamos, a... que buscamos una Ajá, cura, ¿no? ajá, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y hubo un momento que yo me sentía así, o sea, así Destrozada. destrozada, no Sí, me podía claro. mover. Como ¿Qué todos. hago, no? O sea, sí, ya, o sea, y pues busqué otras terapias, lo que yo sabía en ese entonces. No sabía mucho en ese entonces, o sea, porque, Nadie, todos empezamos ajá. de cero. Bueno, sí tenía conocimiento por lo que había estudiado, pero te dan un muy general, ¿no? Entonces empieza ahí mi formación, investigar, a veces hasta tomaba cuatro cursos juntos, diplomados, así, Claro. ¿no? O sea, me atiborré y me cansé, y me cansé mucho mentalmente, porque Claro. empecé ahí Empieza el desgaste. el desgaste y quiero estudiar y quiero ver y me informaba, ¿no? Así, a veces llevaba un diplomado y 2 cursos a la vez, quiero más, quiero informarme, ¿no? Y si yo veo, siempre les he dicho a los papás en mis videos que hago, yo siempre busco una forma, a mí no me digan que no hay, siempre va a haber una forma y Claro. voy a encontrar, ¿no? Para Claro, que sí, mi la hija... resiliencia siempre es bien importante, ¿no? Y todos los papás que estamos, bueno, no todos, aquí en la clínica tenemos algunos papás, bueno, ya después les platico de la clasificación de papás que tengo yo personalmente, pero claro, o sea, siempre estamos buscando qué hacer, qué nuevo, qué traemos, ¿no? Siempre aquí en la clínica estamos buscando esto y pues tú eres parte del equipo de la clínica y pues eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Oye, y platícame un poco, ¿cómo lo vivió tu familia? ¿Cómo lo vivieron los abuelos? Porque el duelo viene para uno como papá muy cabrón. Pero para la familia, o sea, la otra vez estaba, tú que eres psicóloga, la otra vez estaba leyendo un artículo muy importante que dicen que los abuelos viven el duelo doble, Así es, ¿no? porque lo viven por nosotros que somos sus hijos y por Y los por el nieto, nietos, claro. ¿no? Entonces imagínate la carga emocional para tus papás. Platícanos un poquito de eso. Bueno, mi mamá sí ha sido más, sí le costó trabajo, aunque decía que no y todo, sí aceptaba todo, pero sí, ella siempre me ha dicho, me duele verte y me duele ver a la niña. Y ella sí me lo dice, o sea, Qué fuerte. cuando lloras, porque bueno, también soy humana y también lloro, aunque soy psicóloga, o sea, porque hay momentos Sí, que, pues eso no tiene que ya ver. ves que te platiqué que hace 3 meses Sofía, tuvo regresiones y Sí, todo, o sea, yo retroceso, lloraba, retroceso. ajá, y lloraba y mi mamá me decía, ¿sabes qué? O sea, lloro por ti, por la niña, me duele verte y me duele ver Claro. a la niña, ¿no? O sea, es algo El muy... duelo doble, ¿no? Ajá, ahí es donde lo vi. O, por ejemplo, mi papá, o sea, ya aceptó que tiene autismo y todo, pero aún le cuesta mucho trabajo, pues, entender y comprender todo este proceso que tiene que llevar la niña para un buen desarrollo, ¿no? Y muchos papás me ha tocado, es que Claro. en mi casa no me apoyan, Sí, claro, o no, sea, eso sucede mucho. todos los La red de papás lo apoyo es bien sufren. importante, Sí, ¿no? ¿no? O sea, pero no que no los apoyen, o sea, o sea, sí ya saben que lo tienen, pero no siguen el seguimiento que deben de tener, ¿no? Fíjate que a mí también, cuando recibimos el diagnóstico de Leo, me pasó algo similar. Igual, mi familia, al principio le costó mucho trabajo aceptar el diagnóstico, ¿no? Y nos decían lo mismo, ¿no? No, no tiene nada, está bien, ¿no? Y pues no, la realidad es que pues, sabíamos que no, y ya tenemos, no, pues aquí está. Y aún así, ¿no? Aunque les dábamos el diagnóstico que ya nos había dado un médico, un neuropediatra, y seguían ellos, no, eso está consentido. Y aparte, pues Leo fue primer nieto, ¿no? O sea, en tu caso, pues ya estaba tu hija mayor, que también es importante, porque eso también te ayudó, creo que es bien importante, porque ya lo platicaba yo en episodios pasados, tú sí tenías un punto de referencia, tu hija mayor, ¿no? Ujú. En mi caso, yo no tenía ninguno, porque Leo era el primer nieto, ¿no? De ambas familias, entonces no había un punto de referencia. Tú sí tenías esa ventaja, ¿no? Y lo que veo aquí con los papás que vienen a la clínica cuando son únicos hijos, tampoco tenían ese punto de referencia. Y los papás que ya es su segundo o tercer hijo, sí traen puntos de referencia que ayudaron a que fuera la intervención más temprana. Sí, porque muchas veces normalizan, es que así han de ser los niños, ¿no? Porque no han tenido un punto Claro. de referencia, ¿no? Y sí es muy importante. Y a veces yo lo que les comento, la escuela es muy importante porque la escuela, por ejemplo, el niño no lleva el mismo desarrollo
que los otros niños. Y ahí puedes empezar a ver. De hecho, yo siempre les he dicho, el autismo desde el año 8 meses puede empezarse pero el diagnóstico más certero es a los 3 años, porque desarrollan ya más habilidades sociales, claro, ¿no? ¿no? O sea, Y su neuroplasticidad ya está ajá. más madura, y su sistema nervioso también. Ajá, y lo único que sí les digo, si antes de los 3 años los síntomas son muy notorios o así, sí se realiza el diagnóstico Eso antes. me lleva a otra pregunta. A ver. A ver, si el niño tiene 1 año y medio, ¿no? En mi caso, Leo empezó terapias al año 3 meses de vida. Si el niño tiene una diferencia, si tú ya empiezas a notar que tiene una diferencia, ¿ahí qué recomiendas, no? O sea, ¿que se haga el diagnóstico o que comience ya con las terapias? Yo siempre les he dicho, desde que tú ves algo raro en tu hijo, se inicia la intervención. Correcto, ahí está. Algo que Intervención es igual a terapias para los papis que no están muy familiarizados, porque luego decimos intervención y como que no, es terapias, o sea, la intervención es arrancar con las terapias. Ajá. Algo que a mí me gusta mucho aplicar y que no lo comenté ahorita durante las pruebas, a mí me gusta mucho aplicar una escala de desarrollo, porque ahí voy a ver sus áreas de oportunidad y sus fortalezas, y voy a estimular donde tienen sus áreas de oportunidad. Entonces, yo lo que les diría es, o sea, nos esperamos a los 3 años, pero se les aplica una escala de desarrollo para ver en qué se les puede ir estimulando. Muy bien. Una pregunta. Tú como mamá de Sofi, como especialista en tema de diagnóstico, de mamá a mamá, ¿tú qué le dirías a una mamá cuando acaba de recibir el diagnóstico? Yo trato de ser como que lo más empática que se puede, como me hubiera gustado que a mí me dieran la impresión diagnóstica o el diagnóstico de mi hija, y trato de ser. Muchas mamás me comentan, ¿no? Por ejemplo, me trataron muy mal, me dijeron, salí muy mal, ¿no? Entonces yo trato de darles esa calidad humana, de decirle, había una mamá que me decía, ya me da un rayito de sol, y le dije, no señora, usted tiene todo el sol, Claro. pero solamente guía a su hijo de la manera correcta, ¿no? Eres la mamá que te digo que la llevaba para ver los sentimientos de su hijo, ¿no? Y yo le dije, necesita otro tipo de intervención su hijo para que pueda desarrollar. Y si pudiéramos resumir todo eso que me acabas de decir en una frase que le pudieras decir a esa mamá que te está viendo ahorita, ¿qué le dirías? Que no está sola, que sí, el proceso sí es difícil, pero sí se puede. ¿Y se puede con muchos? Huevos. Con muchos huevos, claro. Este tema del autismo, ustedes saben, por eso el nombre del podcast, porque se requieren de verdad mucho valor, mucha perseverancia, mucha constancia, mucha paciencia y un montón de huevos. De verdad, créanme que sí. Como mamá de Sofi, después ya te dan el diagnóstico. ¿Cómo viene este primer año? Pues tienes que aceptar que es un camino diferente. De hecho, hay unos videos de que según tú quieres ir a la playa Y te van y a las montañas, ¿no? Claro. Entonces tienes que aceptar y ver y disfrutar todo ese proceso, pero lo tienes que aceptar para poder empezar a avanzar, ¿no? Como las etapas del duelo, ya ves que son 5 Sí. y todo, ¿no? O sea, ya llegar a la aceptación y empezar, ¿no? ¿Tú recomendarías que primero empiece uno como papá a tratarse o al niño? Pues yo digo que en conjunto, Ok. porque es muy importante. Yo como papá tengo que estar bien. Correcto. Para que mi hijo, Escuchen eso, es para que súper importante. para que mi hijo esté bien, porque si yo estoy mal, no sé, voy para aquí, voy para allá, busco y todo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, es muy importante que los dos a la par. Es muy importante la terapia en niños como en nosotros, porque nosotros necesitamos tener estabilidad para poderles dar a ellos esa estabilidad. Correcto, sí. Y eso que comenta Julieta es bien importante. Porque aquí, por ejemplo, cuando llegan las mamás, pues obviamente todos llegamos devastados. Está esto muy, muy, muy... El tema del diagnóstico, yo creo que para cualquier familia es una de las etapas más complicadas, más difíciles a la que nos enfrentamos. Ajá, y entonces aquí llegan las mamás recién diagnosticadas o que Julieta las acaba de diagnosticar a sus hijos y pues devastadas, ¿no? Ya venían viendo que la cosa venía mal, ¿no? O sea, que no se venía desarrollando el niño correctamente y luego ya con el diagnóstico, pues ya, ¿no? Algunas mamás, como comenta Julieta, pues ya descansan, dicen, bueno, ya sé lo que tiene mi hijo. Otras se angustian demasiado y aquí llegan muchas mamás muy angustiadas, ¿no? Apenas esta semana me tocó evaluar a un niño que la mamá venía muy, muy angustiada y yo le comentaba a la mamá, le dije, mira, pues ya tienes el diagnóstico, el niño tiene determinadas situaciones, pero necesitas primero tratarte tú. Porque la mamá, o sea, estábamos haciendo las pruebas, la evaluación del niño y el niño estaba llorando y la mamá, bueno, estaba muy mal, estaba muy angustiada, estaba llorando. Entonces le dije,
no vamos a poder llevar un proceso terapéutico de forma correcta si tú no estás bien. Porque si tú vas a estar sentada viendo cómo tu hijo llora y tú vas a estar llorando, ¿eso le va a ayudar al niño? No. No va a ayudar. Porque ¿qué va a pasar con el niño? Si ve que mamá está llorando, ¿qué va a pasar con el niño? Pues también necesita, hace poco tomé un curso de regulación emocional Ujú. y habla acerca de si nosotros estamos regulados, nuestros hijos también. Y Eso es verdad. ellos van a aprender de cómo nosotros nos regulamos y ellos también lo van a aprender y lo van a realizar. Eso se llama ecoemótica. Ya luego platicaremos de eso, pero es que el niño tiene la capacidad, como tienen hipersensibilidad en todo, o bueno, hiper, pero tienen temas sensoriales, vamos, no para entrar en tanto detalle, entonces ellos tienen la capacidad de sentir los sentimientos, los identifican perfecto, ¿eh? Lo que pasa es que no los procesan correctamente y eso tiene que ver con el interoceptivo. Como mamá, este primer año, ¿tú qué hiciste específicamente para ver mejoría en Sofía? Pues empecé bueno, todavía no llegaba contigo, ¿verdad? Pero me puse a buscar, encontré un terapeuta, la metí, era ABA, ¿Ok? y realmente no vi muchos avances, Hugo, o sea, sí, y casual, por azares del destino, me dice, me tengo que ir, me entré a trabajar a una escuela, ya no voy a poder, y yo así, ¡ah! O sea, sentí otra vez, o sea, esa Sí, angustia, o sea, y claro. ahora ya la tenía, ¿no? O sea, ya tenía algo. Sí. Y ya es cuando así mi hermana te encontró y ya ¿Fue tu hermana? mi hermana la más Saludos chica a la hermana. Gracias. y ella me dijo, ándale, vamos bueno, está bien ya, ¿no? Se ve que el pelón sabe. ¿No? Sí, así es, ¿no? Y ya fue cuando llegamos contigo y ya ves que tú, o sea, también cuando llegué contigo todavía estaba aquí como desestabilizada, ¿no? Y yo decía, Hugo, tú me das esperanzas, Hugo, te Muchas gracias. admiro, ya ves que te decía, ¿no? O sea, Sí. y tú me dijiste, tú también puedes, que Ya no me sé puse qué. rojo, ya. Ajá. Morado. Ajá. Y ya me decías, no, es que tú también puedes, y ya que empecé mi formación ahí, ¿no? Así Sí. cuando te conocí, ¿no? Y sí, por ejemplo, bueno, ahorita voy a retomar un poquito lo Claro. de la entrega de los diagnósticos a las mamás y Ujú. papás. Para mí también es duro ver a los papás y trato de hacerlo más empática y todo porque hay veces que me da un nudo en la garganta. Claro, porque vives, ¿no? O sea, tú tienes esa regresión de lo que tú viviste, ¿no? Sí, hay veces que con unos o con otros, pero hay unos que yo quiero llorar con Sí, ellos sí, sí, casi, sí, ¿no? sí, O sea, sí. se me hace porque soy humana, o sea, Claro. sí tengo un trabajo y todo, pero verlos llorar, ver a un ser humano que pasó por algo que tú pasaste, Claro. o sea, se me hace un nudo en la garganta. Hay papás que también digo, esto ya está como yo, así, no pasa nada, ¿no? Pero Claro. por dentro, y ya ves muchas veces que hablamos con los papás, que les dices, Sí, luego me toca entrar a lloren. mí con ella y Ujú. es la parte más difícil de mi trabajo. Ajá, y pues también una vez me tocó una mami que se encuentra dentro del espectro y pues también fue difícil, Sí, 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 pues sí. hablar con ella, ¿no? O Sí, sea, terrible eso, oye. Una pregunta. ¿Qué errores cometen los profesionales cuando dan el diagnóstico? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando a mí me dan el diagnóstico de Leo, bueno, antes de darme el diagnóstico de Leo, fui con un médico, un neuropediatra, que me dijo, ay, es que sí se me hace un nudo en la garganta bien cabrón. No, sí, la verdad es que sí, pues es que mira, la pérdida siempre va a estar ahí, ¿no? sí. Ahorita platicamos eso, pero me dijo, ¿no? Pues Leo chiquitín, todo esto, y llegamos y ya, ¿no? Se puso a hacer algunas pruebas con él, no le hizo la DIR y la 2-2, o sea, se puso más bien a jugar, todo. Pero muy evidente que Leo estaba en todo el espectro, ¿no? Porque pues aleteaba un montón, no tenía contacto visual, ya saben, los signos tempranos de un niño dentro del espectro, ¿no? Y entonces nos dijo, pues sí, miren, sí, así, como te voy a decir, ¿eh? Pues sí, mira, tu hijo está dentro del espectro autista, ¿no? Ah, no, tu hijo es autista, ni siquiera me dijo dentro del espectro, ¿no? Me dijo, no, tu hijo es autista. Entonces fue como, ¡pum! Un puñetazo en la cara, ¿sabes? O sea, fue así de, ¡ah! Un silencio, ¿no? La mamá de Leo, ¡pum! ¿No? Y yo, como dices tú, ¿no? Como en Shock, tratando de procesar y haciéndome el fuerte. Y entonces la pregunta que yo le hice fue, ¿y va a hablar? ¿No? O sea, eso se quita. Yo no tenía ni idea, no tenía ni la más remota idea de lo que era el autismo. O sea, sabía que existía el autismo, pero no sabía exactamente cómo era. Ay. Y entonces, me cuesta mucho trabajo decirlo, ¿eh? Por eso digo que siempre está presente la pérdida. Entonces, me dice, mira qué cabrón, me dice, haz lo mejor que puedas por tu hijo, dale la mejor calidad de vida que puedas darle. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué va a ser de mi hijo
cuando yo no esté, cuando yo me muera, porque pues yo ya en aquel entonces tenía, no me acuerdo, 30 y pico de años, 38, y dije, y cuando yo me muera, ¿qué va a ser de mi hijo? O sea, porque de inmediato vino una foto en mí, una imagen de un sillón, Leo sentado en un rincón del sillón, con una lamparita de esas de pie, así la tengo muy presente, ahí sentado mi hijo, sin hacer nada. Y yo dije, ¿y qué va a ser de él cuando yo no esté? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a bañar? ¿Quién lo va a limpiar? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién lo va a cuidar, no? Y entonces me dijo, no hay nada que hacer. Es muy duro. De hecho, me llegó una ocasión, me dice mi pediatra, te voy a mandar una colega que tiene problemas, su hija tiene 1 año, 2 meses, y la mamá, pues era médico, y llegó devastada. Sí. Y ella, es que el neuropediatra me dijo que mi hija, así como le dijeron, ya no hay nada que hacer. Sí, o Y sea, y yo le dije, no, hay muchas exacto, cosas eso es que a lo que hacer. profundizamos un poquito ahí. ¿Qué le dijiste a esa mamá? Pues, o sea, sí le di esperanzas, pero no falsas. O sea, como que decir, o sea, sí, tu hija puede llegar a ser funcional, todavía tiene 1 año, 2 meses, no ha desarrollado habilidades sociales. Año, 2 meses, O sea, al año 8 meses, yo le puedo realizar el diagnóstico, ahorita necesita intervención y todo, y ya, ¿no? Fíjate, ahorita yo le diré a ese doctor que me dijo eso, bueno, que nos dijo eso, porque se lo dijo a la mamá de Leo y a mí. Me gustaría que vieras ahorita a mi hijo. Me daría mucho gusto que lo vieras para que veas cómo ha avanzado mi hijo. Tú conoces a Leo. Ujú. Cómo ha avanzado, cómo es independiente. Ya habla, güey. Para que sepas, ya habla. Entonces, se puede hacer un montón de cosas por ellos. Y si algún médico lo está viendo, ojalá tenga mucho cuidado en cómo nos dicen las cosas. De verdad, tengan tacto, ¿no? No sean, no sean cabrones. Y de verdad, tengan tacto, ayúdenos, es difícil. Esto es como si nos dijeras que se acaba de morir alguien. A ese nivel se vive el duelo, ¿cierto? No, tú eres psicóloga, Así, tú lo así. sabes. A ese nivel, ¿no? Ujú. Entonces tengan tacto, ¿no? Tengan tacto. ¿Cuál ha sido el diagnóstico más difícil que has dado? Pues probablemente el primero. Ah, sí, el primero. Fue una jovencita como de 21 años. Ok. Y sí, fue muy impactante porque le costó trabajo aceptarlo, se empezó a golpear Ay. al dárselo, que era una tonta, que no sabía, ¿no? Pero sí fue algo muy difícil. Y algo que hablé mucho con sus papás, porque a ella no le gustaba una terapia y se salía y no. Tiene que tener seguimiento. A veces cuando tomamos terapias, pues nos van a decir cosas que no nos gustan Claro. y vamos a hacer, ¿no? Aquí mucho lo vemos en la clínica con los niños, lloran y todo, ¿no? ¿Con quién batallo más? ¿Con los niños o con los papás? Con los papás, ¿no? Ah, ¿verdad? Ajá. Entonces es algo muy difícil. Si es un proceso que a nosotros no nos gusta, pues que nos digan nuestras cosas, que tengamos que cambiar algunas o modificar, igual, así, pero sí fue el diagnóstico más fuerte para mí, el primero. Ahora una pregunta. Si pudieras regresar tú a ese día que te dieron el diagnóstico de Sophie, ¿qué le dirías a esa Julieta ahora? Que sí lo lloré, porque sí me consumió mucho tiempo. 1 año me consumió eso, ¿no? Y pues no sabía qué hacer, a dónde ir, para aquí, para allá, ¿no? O sea, me consumió totalmente. ¿Qué le dirías? Que lo llore, que lo viva. Actualmente, ¿cómo te sientes? Pues me siento bien, me siento tranquila, ya tengo la guía para mi hija. Como tú dices, ¿no? También por mi cabeza pasaba, ¿qué va a ser de mi hija? ¿No? Y yo, como siempre dices, ¿no? Queremos hijos independientes, ¿no? Claro. Ujú. Porque la felicidad es momentánea, queremos hijos independientes. ¿Qué consejo le darías a los papás que se encuentran ahorita en el proceso diagnóstico con sus hijos que tú consideres que ellos necesitan escuchar? Pues sí, es un proceso difícil, pero no anden buscando aquí, allá y todo, ¿no? Porque se pierde mucho tiempo. Que sí den un seguimiento, a lo mejor va a haber momentos que veamos que algo no funciona,
Y ahí, pero no que sea un mes o 2 meses, sí, que ya veamos un año, no funciona esto, para que busquen las terapias adecuadas. Bueno, aquí son las mejores, yo Ay, muchas gracias. siempre las recomiendo, Muchas gracias, porque muchas la gracias. verdad, Hugo, yo estuvo un año, Sofía, bueno, como medio año y no hubo nada de avance. Aquí a partir de los 4 meses empezó a tener mucho avance, ¿no? Que no anden buscando aquí o allá, ¿no? Ese sería el consejo que le daría. No Sí. busquen, ¿no? O sea, que se enfoquen, ¿no? Ajá, si Que van a quedarse, confíen. ajá, que confíen, si van por ejemplo, aquí, Ah, gracias. aquí sigan, o sea, la verdad, Te estás a gusto. sí, yo estoy Muy bien. contenta. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué es la parte más difícil que te tocó procesar a ti en Sofi? O sea, ya hablamos un poco de tu parte personal, cómo te sentiste y todo. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado con Sofi? Como mamá, ¿eh? No como profesional. Ah, pues discernir entre, por ejemplo, les pongo un ejemplo mucho, ¿no? El Día de las Madres. Muchas veces yo sé, si como psicóloga sé que tengo que hacer esto, ¿no? Pero como mamá me gana, ahí va el ejemplo del Día de las Madres, o sea, estábamos en la escuela ensayando y todo, y ya la maestra me dijo, ya no puede entrar al bailable con Sofía, ella va a ir sola, ya trae su aro, porque le ponemos su aro, y y yo dije, sí, pero en ese momento que yo tenía que separarme de ella, ya ¿El dejarla, desapego? ajá, el desapego, así y muchas mamás lo viven, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, yo quería, es la primera vez, yo casi no lloro mucho, ¿no? Pero ese día sí lloré, yo dije, Sofi, si bailas te voy a dar unas papas, ¿no? Y se fue ella, ¿no? Y yo tenía mucho miedo porque todos los ensayos Sofi se iba por otros lados. Y ese día sí siguió, o sea, no siguió el bailable, pero sí siguió ahí con sus compañeros, ¿no? Y algo que me ayudó mucho que su maestra me dijo, la niña no le va a pasar, déjelo con los niños, si lo hace o no, déjelo. La niña Correcto. tiene que estar ahí. Y yo así, ya Sofía, adiós, ¿no? Y ya desde ahí yo dije, bueno, ya soltarla. Me Claro. costó y a muchos papás nos cuesta. De hecho, muchos papás solemos sobreproteger y ahí Claro. está, ¿no? Ayer, de hecho, tenía una plática con mi tía que le dije, ya suelta a mi sobrina, ¿no? O sea, porque ella ya tiene 21 años, ya Ella suéltala. también está dentro del espectro, ¿no? Ajá, mi sobrina tiene 21 años y está dentro del espectro. Yo dije, yo sí, lo vivo y duele. Y algo que no te voy a mentir, y yo así, ya sabes que yo soy muy neta, dirían. Soy Ajá. muy neta, o sea, sí va a ser algo muy difícil, sí va a sufrir, pero ella va a lograr ser independiente. O sea, no, aquí no vamos a ir como romantizar, ¿no? Ay, es que no. Sí duele, sí va a ser difícil, pero déjala, porque ahorita estás tú para apoyarla, al rato no vas a estar. Sí, y fíjate, ahorita estuvo muy buena esa pregunta, o lo que me contestaste, porque vino la parte dura, que fue la parte del desapego, pero luego también vino la parte bien padre, ¿no? Que la niña se puso a bailar, ¿no? O sea, estuvo en el bailable y todo. ¿Qué se siente? Hay que dejarlos, o sea, porque a Pero tú, veces, ¿qué sentiste? ay, no, Hugo, yo quería llorar, ¿no? Y por ejemplo, mi mamá Pero a ver, hablamos del desapego y después hablamos de o cuando sea, ya la viste bailando. ¿Qué o sea, sentiste? sentí una emoción, dije, sí pudo y todo, y Hay todo. que confiar, ven, hay que confiar. Ajá, o sea, hay que confiar en el proceso, hay que soltarlos, porque a veces nosotros ay no, me ha tocado papás de que, es que no sé si se pueda bañar porque yo se lo hago, ¿no? Hay que dejarlos, soltarlos. Yo, Sofi, sí, Sofi es capaz de realizar eso y la solté y lo pudo hacer, ¿no? Y si yo Claro, hubiera estado ahí cuidándola, ay no, Sofía, pues hubiera sido diferente, ¿no? correcto, sí, claro. O sea, ya que uno tiene el diagnóstico, ahí vienen un montón de temas para nosotros los papás. Porque si ya había una sobreprotección antes del diagnóstico, después del diagnóstico, yo considero, por la experiencia que tengo como papá y como aquí en la clínica, terapeuta, es que muchos papás duplican o triplican, La ¿verdad?, la sobreprotección. sobreprotección. Porque entonces antes era, pues está chiquito y no habla esto y lo otro, pero ya cuando tiene el diagnóstico, es que está chiquito, no habla esto y está dentro del espectro. Entonces la sobreprotección se va al doble o al triple. Por eso es muy importante que tomen un proceso terapéutico los Correcto. papás, porque empiezan también a salir ciertas cosas en ellos, como la sobreprotección, el estado de ánimo, y eso no va a ayudar en la guía de tu hijo. Perfecto, muy bien. Oye, y ya digo, ya para terminar, ¿qué tan caro o tan económico es un diagnóstico de autismo? Mira, pues realmente nosotros estamos muy, muy bajos para apoyar a los padres, ya lo sabes, Escuchen, ¿eh? porque hemos visto que los diagnósticos están en 16, 18 mil pesos, 16, 18 mil mil pesos, pesos, ¿eh? ¿no? Y nosotros realmente por apoyo a los padres, pues realizamos, ¿no? Porque sabemos los gastos que generan y todo, Claro. ¿no? Entonces, ¿el diagnóstico es caro? Sí, el diagnóstico sí es caro. ¿Cómo un papá que apenas va a iniciar con ese proceso de diagnóstico, perdón,
¿qué recomendaciones le das tú para saber que ese profesional que va a hacer el diagnóstico realmente sabe? Porque aquí nos llegan muchos mal diagnosticados. Sí, y muchas veces subdiagnostican. Por ejemplo, tienen que conocer todos los trastornos del neurodesarrollo, porque ya sabes que el autismo y el TDAH comparten muchas características. El pragmático del lenguaje también. Entonces pueden llegar a subdiagnosticar, pero sí debe tener un ¿Qué características? O sea, quiero que nos des un poquito de eso. ¿Qué características específicas? Yo como papá, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy papá y voy a comenzar con el proceso. ¿En qué me tengo que fijar si voy con Juan, que me va a ayudar a hacer el diagnóstico, o si voy con Laura, que me va a ayudar a hacer el diagnóstico? ¿Qué tengo que ver yo de Juan y qué tengo que ver yo de Laura? Pues principalmente que sea un profesional de la salud, porque puede ser un médico. De hecho, el diagnóstico es multidisciplinario. Okay. O sea, por ejemplo, cuando yo hago el diagnóstico, los mando con el paido y con el neuropediatra, o en su caso, si son adultos, pues con el psiquiatra o el neurólogo, ¿no? Es muy importante que tengan especialidad y tengan formación en todas las pruebas, ¿no? Todas las pruebas que, por ejemplo, siempre me dicen, ¿y cómo le hago? Pues pídeles algún documento. Exacto, eso son. Por ejemplo, la certificación, puedes pedir la certificación, ¿no? O sea, de sus cursos, de todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado mamis que sí son muy desconfiadas. A ver, ahorita le mando todas mis constancias, ¿no? De todas las, porque sí hay papás que me han tocado nada más 2, pero sí, quiero saber cuál es su formación, qué es lo que sabe. Claro. Y ya les mando, a ver, yo siempre, o también, ¿cómo sé que si ese, pues pídele una... Pero tú, ¿qué haces? Por ejemplo, ya me dejaste ahí, ¿qué haces tú para esos papás que te pidieron, tú qué haces? Que te pidieron bueno, les digo, bueno, les comento, ¿no? Tengo la formación, les doy mis constancias, que estoy avalada para poder dar impresiones diagnósticas. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por platicarnos. Desde tu experiencia como mamá, desde tu experiencia como profesional, que eso es bien interesante, creo que en eso estamos los dos en lo mismo, porque los dos somos papás y también nos dedicamos a esto, y eso creo que nos da una gran ventaja para poder ayudar a las demás familias. Muchas gracias por tu tiempo. Y si quisieras hacer un mensaje de cierre para esos papis que se encuentran iniciando, que se encuentran en búsqueda, iniciando o en proceso diagnóstico, ¿les podrías dar algún mensaje a ellos? Que no están solos, que busquen la guía correcta, las certificaciones de los especialistas. Y bueno, si gustan, pues también pueden contactar a Hugo y aquí podemos darles una guía. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí en IPA ya saben que siempre estamos viendo traer a los mejores profesionales que nos ayuden con todos estos procesos de diagnóstico terapéuticos y todo lo que tenga que ver. Muchas gracias Julieta por estar aquí con nosotros. Acuérdense amigos, fíjense, si quieren ustedes ayudar, ahí les va. Ahorita estamos trabajando con algunos niños que no les cobramos, ¿no? Que son niños de escasos recursos, de mamás solteras. Si ustedes quieren ayudar y económicamente no lo pueden hacer, porque yo sé que es difícil ahorita, la situación económica no es la mejor, lo único que pueden hacer para ayudarnos es sigan el podcast, porque la idea es monetizar este podcast para que esa lana que nos dé la monetización podamos atender a más niños de escasos recursos que no tienen pues el proceso terapéutico que requieren. Entonces, si no tienes para poder aportar, nada más síguenos y con eso vas a ayudar un montón. Bueno, muy bien, pues Julieta, muchísimas gracias nuevamente. Aquí tenemos una tradición, porque esto se lleva con muchos huevos. Entonces aquí la tradición es, si ya nos ayudas a firmar un huevito. Muchas gracias. Mira, aquí tenemos nombre y firma, por favor. Okay. ¿No? Y recuerden en lo que Julieta nos ayuda aquí con su autógrafo. Recuerden amigos, suscríbanse al canal, de esa forma pueden ayudar. Suscríbanse al podcast, estamos en YouTube, en Spotify, ahí ayúdenos, suscríbanse. Y acuérdense que con esa suscripción, si empezamos a monetizar, van a ayudar a más niños de escasos recursos a que les demos aquí terapia. Julieta, una frase que puedas cerrar, una frase que siempre deja marcada aquí. Ok, el diagnóstico no es un pronóstico ni una determinante. Wow, gran frase, ¿eh? El diagnóstico no es un pronóstico ni una determinante. Increíble. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias, Julieta. Un gusto. Te deseamos la mejor de las suertes y también te deseamos que Sofi siga avanzando muchísimo. Aquí le estamos echando muchas ganas. Yo sé que tú como mamá también. Y recuerden, amigos, sí se puede, pero no se puede solo. Siempre con muchas ganas, con intención y con muchos huevos. Muchos huevos. Nos vemos en 2 semanas con un episodio nuevo. Y recuerden suscribirse a YouTube o Spotify. Muchas gracias, amigos.